Gloria a Dios, una vez más, sean bienvenidos Aleluya. todos. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos acá, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios. Así es. Y vamos hoy con gusto, ¿verdad? Compartir este tema que hoy Dios nos permite por su Amén. gracia y misericordia, ¿verdad? Este privilegio siempre, como decimos, inmerecido. Así es. Porque a Dios le plació y damos gracias a Él. Bendecimos su vida donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, cualquier situación, cualquier necesidad que esté pasando. Recuerde que Cristo Jesús es la respuesta. Bendecimos su vida en esta hora y vamos a entrar de lleno a este tema que hoy Dios nos permite compartir. Esperamos que, ¿verdad?, esta palabra llegue a su vida, ¿verdad?, que llegue a lo más profundo de su ser, porque así es la palabra de Dios poderosa, que llega hasta, dice la Biblia, que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, divide el alma del espíritu, discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos. Así de poderosa es la palabra de Dios y por eso hoy, ¿verdad?, que Dios hable a su vida donde quiera que se encuentre. Recuerde que este mensaje no es dirigido en especial para alguien ni atacar a alguien. Este mensaje es para todos, para que todos seamos edificados. Así que dejo el tiempo a mi hermano Jorge para que él también introduzca lo que hoy vamos a compartir. Amén. Gracias, hermano. Una vez más, inmerecidamente estamos aquí y vamos a, sin mucho preámbulo, vamos a salir adelante. Esta escritura es bastante, habla a nuestra alma, que a veces no entiende las cosas. Esta escritura es muy primordial para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Está en el primer libro de Timoteo, capítulo 4. Y dice lo siguiente, espero que usted que nos ve en el otro lado tenga una Biblia a la mano o anote la escritura para después estudiar lo que estamos diciendo, ¿no? Gracias, Señor. Dice el capítulo 4, versículo 1 hasta el 5 voy a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen ellos los creyentes, para que participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Es muy importante conocer la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aleluya, hermano, por favor. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Amén. Estamos una vez más, queremos rápidamente entrar de lleno a este tema que, ¿verdad?, lo hemos titulado Doctrina de Demonios. Amén. Porque está escrito aquí lo dice claramente, los versos que leo mi hermano, ¿verdad? Y aquí está hablando el Espíritu Santo. Aquí el que está hablando es el Dios Espíritu Santo. Por eso, como decía mi hermano, es importante que usted tenga o vaya, ¿verdad?, a la palabra de Dios y se dé cuenta que ahí está escrito lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que el Espíritu habla, el Espíritu Santo de Dios, del Dios Espíritu, lo dice claramente, ¿verdad? Aleluya. Que en este tiempo final se van a mover de toda esta clase de doctrinas de demonios, y muchos apostatarán de la fe, y otros ahí también dice que van a seguir doctrinas. Entonces la iglesia está en medio de todo este ambiente hostil. La iglesia de Cristo está en medio de todo esto, pero hoy nosotros queremos, ¿verdad?, hacer mención sobre el operar y el mover del enemigo, de los demonios, de cómo están, ¿verdad?, introducidos
dentro de congregaciones metiendo esas falsas enseñanzas, medias verdades, pero ¿cómo se introducen esas doctrinas? ¿Verdad? Alguien podría decir cómo se introducen, porque no miramos a los demonios, no se ven los demonios. Pero es que aquí lo que estamos hablando es que son hombres que tienen cauterizada la conciencia. Aleluya, y aleluya. ellos están transmitiendo esto. Aleluya. Son hombres que ya Sí. están reprobados y están metiendo esta clase de doctrina que son usados por los demonios. Y para esto quiero leerte lo que dice Romanos 16. Amén. Versículos 17 y 18, Romanos 16, 17 y 18, el consejo apostólico a la iglesia de Roma dice: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Aleluya. Ahí está introduciéndose la doctrina de demonios. Así es, hermano. Así ¿Por es. qué dice que ¿verdad? De los ingenuos? Porque simple y sencillamente hay mucho pueblo de Dios que no le interesa instruirse en la palabra de Dios. Hay muchos que no ni siquiera quieren capacitarse, quieren, hermano, que sean instruidos en la sana doctrina. Entonces muchos solo tienen nada más, se conforman, ¿verdad? Con algo así, nada más, una predicación y de eso viven. No escudriñan las escrituras. Entonces dice ingenuos, porque es gente que es terreno fértil para esta gente. Es terreno fértil para estos engañadores, a estos que dice cuál es su propósito de ellos, su propio apetito. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a listar algunas doctrinas de demonios, que aunque hablan de la palabra de Dios, sí, pero transversan las escrituras, le dan una mala interpretación a la escritura. Entonces ellos introducen esas enseñanzas y dicen que eso es la verdad de Dios, y lamentablemente muchos, miles de miles, siguen en estos lugares. Es más, el tiempo que estamos viviendo, hay mega iglesias que creen a eso. Entonces son gente que prácticamente dice uno, ¿será que esta gente ha nacido de nuevo? Porque es que se están dando cuenta de que todo esto es mentira, pero más sin embargo esa gente está, ¿verdad? Como los Gálatas, que fácilmente fueron embrujados. Pablo les dice: ustedes empezaron en el espíritu, están terminando en la carne, ¿verdad? Gálatas insensatos. Así está pasando hoy en día, que hay tanto, ¿verdad?, pseudo predicador, pseudo profeta que se autonombran ellos y introducen esta clase de doctrinas, haciendo daño, Aleluya. haciendo gran daño a los que verdaderamente han tomado la decisión de seguir a Cristo. Pero para eso es que tenemos que nosotros hablar, predicar, enseñar, instruir lo que es la sana doctrina. Acuérdese que la doctrina de demonios va en contra de la doctrina de Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros hoy vamos a tocar estamos tocando este tema, y también vamos a mencionar algunas, porque hay bastantes, ¿verdad? Doctrinas de demonios que probablemente alguien se va a escandalizar y va a decir: es doctrina de demonios, porque vamos a ver con base bíblica el tiempo que nos queda. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén. Sí, parece que Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, sin duda alguna, habla, dice, pero el Espíritu dice claramente, hay algunas versiones que dice, pero el Espíritu dice expresamente, dice, que en los posteros días, tiempos, algunos apostatarán de la fe. La fe hoy en día ha sido puesta a prueba. A prueba, una fe de que no debería ni siquiera ser cuestionada.
Porque cuando tú viniste al conocimiento, yo vine al conocimiento del Señor Jesús, fuimos instruidos en la sana doctrina, entró ese anhelo en nosotros de escudriñar las Escrituras. Gloria a Dios, andábamos en fuego. Pero hoy en día, hermanos como nosotros que predicamos sin acusar a nadie, solamente al que queremos poner en vergüenza es al enemigo de nuestras almas, porque vemos que aquí él introduce a través de sus demonios, sus agentes que son carne y sangre, doctrina de demonios que tienen la conciencia adormecida. En otras palabras, ya no les interesa. Su vientre es su propio Dios. Ellos viven para sí mismos. Son amadores de sí mismos. A esos nos estamos refiriendo nosotros. Aquella gente que se autonombra en ministerios que ni siquiera Dios los ha llamado. Vemos que la red está plagada de todos esos pseudo profetas, pseudo maestros que hablan doctrina de demonios, porque Dios no los llamó, se autollamaron, ¿no? Y lo que llama la atención es, dice que habrá gente que los escuchará. ¿Y cuál es el motivo que los escuchará? Por falta de discernimiento. Bien dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y de la única manera que podemos nosotros identificar todo esto que mi hermano pastor va a hablar, va a apuntar, es metiéndonos a la palabra de Dios, mirando las cosas que hoy en día están viviendo y que estamos viviendo tanto en la sociedad, en la política y ni qué decir en las congregaciones. Causa esto estupor porque hermanos y hermanas que en un tiempo atrás empezaron con fuego, un fuego, llenos del Espíritu Santo, no les importaba nada, predicaban, etcétera. Hoy en día les complace más oír a espíritus engañadores en carne y sangre. Y gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos habla claramente en estos días, previniéndonos los acontecimientos que nos está tocando vivir. Y la hipocresía se ha introducido desdichadamente en muchas congregaciones, y esa es una causa de que cuando oyes a espíritus engañadores, tarde o temprano terminarán con la conciencia adormecida. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Y lamentablemente, ¿verdad?, que muchos están ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, pueblo de Dios, muchos le dice amén, amén a esta clase de doctrina. Así es, hermano, así es. Muchos de ellos están satisfechos escuchando a estos pseudos predicadores y diciendo amén a lo que están diciendo. Pero vamos rápidamente a ver amén. Aquí que toda doctrina, ¿verdad?, toda doctrina, vamos a ver lo que significa, ¿verdad?, esta doctrina, lo que es doctrina de demonios. Pero toda doctrina procede de dos principales fuentes. Una puede ser del espíritu de verdad o el espíritu de error. Aleluya. Amén. De una de esas dos fuentes. En este caso estamos hablando de la doctrina de demonios que proviene del espíritu de error, del espíritu de mentira, del espíritu, ¿verdad?, de las tinieblas. Entonces, ¿qué es una doctrina? Vamos a ver aquí, a definir un poco, ¿verdad?, lo que es esto. La doctrina de demonios es una doctrina contraria a la doctrina que es conforme a la doctrina de Cristo. Así es, así es. Mire lo que dice, lo que es una doctrina de demonios. Dice que pretende satisfacer los deseos de la carne. Doctrina de demonios. Amén. Pretende satisfacer los deseos de la carne,
pretende ofrecer un camino de salvación sin arrepentimiento, sin reconocer lo que es pecado. Pretende no ofender a nadie, basándose en una predicación que no confronta el pecado y que es agradable a la carne. Es una doctrina que también le reporta ganancias ilícitas a quien las predica. En este caso, los pseudo predicadores de la prosperidad. Así es. Porque ellos, ¿verdad? Predican, son supersticiosos, se enfocan al positivismo, prometen riquezas, ofrecen falsas promesas, bendiciones materiales. Entonces, la doctrina de demonios se parece mucho a la doctrina de verdad, pero no lo es. Así es. Pero no lo es. Entonces, esto es el resultado de una mezcla de medias verdades y mentira para engañar y hacer caer, ¿verdad?, en apostasía a la iglesia, ¿verdad? Así es lo que está sucediendo hoy. Y para esto, ¿y sabe por qué muchos han caído en esta apostasía y fácilmente han sido seducidos, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra en Hechos 20:30, mire lo que dice, porque no son gente extraña, son gente del mismo pueblo de Dios. Amén. Pero mire Amén, lo que dice, hermano. Hechos 20:30, dice: y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y hay otro verso en Hechos 21, cuando Pablo se está despidiendo de aquel grupo de hermanos y les dice, ellos están despidiéndose de él, parece que es Hechos 21, y los hermanos estaban llorando porque ya no iban a ver a Pablo. Dice Pablo: es la última vez que ustedes verán mi rostro. Pero dice Pablo que cuando se despidió de ellos les dice: porque temo que en medio de ustedes se levantarán hombres perversos para llevar, ¿verdad?, al error a muchos. En medio de ustedes se van a levantar. ¿Cómo es posible? Amén. Entonces, hay gente que se ha desviado de la verdad. Hay gente que antes creía las verdades de Dios, la sana doctrina, y hoy se burla, hoy se ríe, hoy ataca todo eso. Entonces es una apóstata. Debemos nosotros y saber dónde yo estoy Amén. siendo alimentado, porque me pueden hablar bonito. Ya leímos acá que ellos quieren satisfacer a la gente, pretenden ofrecer un camino sin arrepentimiento, sin reconocer el pecado, pretenden no ofender a nadie. Y eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta. Eso es doctrina de demonios. Porque cuando alguien, un verdadero siervo de Dios, un hombre de Dios que predica la verdad, no va a agradar al hombre, no va a estar dando el mensaje para agradar al pueblo. Ese hombre va a dar el mensaje que Dios le da. Y lo va a decir cabalmente, fielmente, aunque le moleste, le incomode, enoje a la persona, no importa. Así es. Pero así debe de ser la palabra. Así Ejemplo de eso es Cristo. Cristo en su tiempo le decía la verdad a todos, los confrontaba. Amén. Les decía la verdad. 6 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Me parece que eres un profeta. Y el Señor, cuando en su tiempo los religiosos les Así dijo: es. ustedes, su padre es el diablo. Amén. Porque si ustedes me conocieran, supieran quién soy yo. Entonces, por eso es importante predicar la verdad, enseñar, porque muchos después van a estar hasta maldiciendo, a decir aquel: nunca me dijiste la verdad. Porque hoy en día es anticuado hablar de santidad. Es anticuado hablarles de un verdadero arrepentimiento. Es, hermano, hasta molesto que le dice: hermano, tienes que arrepentirte y reconciliarte con el Señor. Es importante. Ya esos mensajes no se dan. Esos mensajes ya pasaron de moda para muchos. Por eso es que la sana doctrina es la que se tiene que decir fielmente la verdad. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos en este tiempo final. Que se le pueda encarar con la palabra al hombre
hombre, a la mujer, y que le diga, mira, aquí en la misma palabra te confronta y te dice que así como estás viviendo, no estás bien delante de Dios. ¿A quién le agrada eso? Pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario. Hay gente que Aleluya. ya le molesta que le diga la verdad, le incomoda. Hay Amén. gente que anda de ambulantes, ¿verdad? Son gente que andan de aquí para allá porque no les gustó el mensaje. Si el hombre les está diciendo la verdad, entonces, ¿qué hacen? A veces dicen, no, lo que pasa que él está amargado, lo que pasa que dirigió el mensaje a mí. No. La palabra dice claramente en Hebreos 4:12 que es poderosa, discierne los pensamientos del hombre. Entonces es importante que veamos que la iglesia está ante ¿verdad? Este ambiente hostil de tanta doctrina de demonio que hay, que hoy en día se le está poniendo fácil a la gente, a veces por ética. No vamos a mencionar nombres, pero hay doctrinas que le dicen de demonio, que le dicen al hombre, pare de sufrir. Amén. Pare de sufrir, venga, pare de sufrir. Ese es antibíblico. Porque la Biblia dice que el que quiere vivir una vida piadosa debe de ser, dice, partícipe de los vituperios de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Pero hay tantas doctrinas que podemos mencionar, pero quiero dejar el tiempo a mi hermano Jorge también. Amén. Y una de las cosas también que debe llamarnos la atención y que tengamos cuidado dice que la hipocresía hace mentirosos. Y el Señor no se guardaba absolutamente nada en encarar al pueblo religioso de su tiempo. Les decía, fariseos hipócritas. Esa palabra es dura. Esa palabra hipócrita es una verdad, no es un insulto. Es una verdad tácita. Es una verdad tan clara. Hipócritas, le decía. Y aquí el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, nos está mostrando que la hipocresía hace mentirosos. Y el resultado de eso es una conciencia adormecida. En otras palabras, no te importa nada. Oigas lo que oigas, le dices amén. Se te fue el discernimiento. Hermano, hermana, esto es para ti, se te fue el discernimiento. Te cuesta pedir perdón cuando has ofendido porque tienes la conciencia adormecida. No has clamado a la sangre de Cristo Jesús. Sigues lo mismo. Tienes la conciencia adormecida porque en un tiempo has escuchado a espíritus engañadores en carne y sangre. Y has tenido la audacia de decir amén, me gusta cómo predica aquel varón. No, ese varón, ese hombre es solamente un motivador. Es solamente uno que motiva a que sigas en la vida que sigues, lo cual es de desagrado completo a Dios. Dice lo siguiente, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. En otras palabras, en las últimas 4 o 5 décadas, estoy hablando en general, ha habido mucho adulterio dentro de las congregaciones. Ha habido mucha fornicación dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque han escuchado a espíritus engañadores. Como dicen donde se inició esa secta, Pare de Sufrir, allá en Brasil, tutto vale. En otras palabras, que todo vale. No. Dios nos ha puesto un parámetro en la cual debemos seguir por nuestro propio convenio, por nuestra propia salud espiritual. Dejemos de escuchar a espíritus engañadores, a motivadores, a hipócritas.
Y esto no quiere decir que nosotros alguna vez hemos caído en el lazo del diablo por X o por Z, pero hemos tenido el valor de arrepentirnos, de pedir perdón al Señor, y Él nos ha restaurado. Él es restaurador por excelencia cuando uno lo clama a Él. Prohibirán casarse. Hoy en día todo vale. Los jóvenes hoy en día en muchas congregaciones están fornicando y el padre y la madre ni siquiera saben, mucho menos el siervo de Dios ahí, porque está muy entretenido disfrutando las bendiciones de Dios. Y eso no debe ser así. Debemos llevar el ejemplo de lo que los siervos en la iglesia en el principio hicieron. Andaron en santidad, les costó. Como dijo el hermano hace un momento, sí, podemos, y a veces se nos sale fuera de control el sufrir. Pero Dios, el Señor, nos dio su promesa, dijo, y lo dijo bien claro, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No, los sufrimientos van a venir. Pero ahora, si alguien te dice, no, tienes que parar de sufrir. No, eso es una mentira del diablo. Esa es doctrina de demonio. Sí. No es así. No es así. El mismo Señor sufrió. La profecía en el libro de Isaías dice, Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él, siendo el Dios encarnado, nos dio ese ejemplo. Y no es que te estamos diciendo que seas un masoquista, uno que aguante el dolor. No, Dios permite una prueba en nuestra vida, pero también automáticamente la da la salida. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Este es un tema actual. Hay gente que promueve en la media, en la televisión, etcétera, que el comer carne, el exceso de carne te va a hacer daño, te va a dar, ya te nombran todas las enfermedades que trae. Y la verdad de verdades es esta, que orando puedes bendecir lo que Dios ha puesto delante de ti. La esposa de uno de los más famosos Beatles, como decimos en español, MacArthur, su apellido, cómo promovió el movimiento vegetariano. Gastó millones de dólares, cómo promovió, hizo conferencias, etcétera. Y desdichadamente la pobre mujer murió de cáncer. O sea, todas estas cosas no nos traen ningún beneficio. Por eso es que el diablo usa esta doctrina de demonios. Por eso es que el diablo introduce esto. Y déjame decirte que la introduce sutilmente. Deberían los siervos de Dios estar atentos a todas esas cosas. Pero como dijo el hermano, están ocupados en otras cosas. Y van a dar cuenta a Dios cuando sean llamados. Hermano o hermana que tú nos oyes, vas a ser llamado delante del trono blanco del Cordero a rendirle cuentas. Porque tú fuiste puesto delante de una grey, de la grey del Señor que derramó su sangre por ellos. Y estás permitiendo o estás enseñando doctrina de demonios y de espíritus engañadores. Ten cuidado porque Dios es celoso de esas ovejitas que están ahí. Por favor, hermano pastor, continúe. Amén. Gloria a Dios. La importancia a nosotros que nos han alcanzado el tiempo final. La importancia, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que conocemos la verdad, que debemos nosotros, ¿verdad? El mandato del Señor no es algo opcional, no es algo que si yo lo quiero hacer o no, es un mandato de Dios que dice
que seamos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Que sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un creyente, un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo va a discernir qué espíritu está hablando detrás de esa persona. No solo lo va a discernir, sino también lo va a confrontar. ¿Por Amén, qué? hermano, Porque eso está sí. haciendo daño a la grey del Señor. Así es. Da tristeza ver que hay hombres que dejan entrar, hermano, o qué sé yo, les dan el tiempo para que prediquen en su congregación o en donde estén, hermano, y les están metiendo esta doctrina de demonios, porque déjeme decirle que el Señor reprenda al diablo, pero estos demonios son inteligentes. Estos demonios, el diablo Así conoce la Biblia, conoce, pero para su conveniencia la transversa, porque lo empezó a hacer desde el huerto del Edén, Amén. ¿verdad? Transversó lo que el Señor le dijo a Eva, transversó, y ahí vino Eva y desobedeció y fueron echados del huerto. Entonces, que el Señor reprenda al diablo. Pero hoy en día, ¿verdad? Es importante que nosotros obedezcamos ese mandato, ser llenos del Espíritu. ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Muchos dicen, ¿cómo hago? ¿Debo meterme en ayuno? ¿Debo irme a la montaña? No, la Biblia dice, según la palabra de Dios, dice que nosotros anhelemos, dice la Biblia, que nosotros busquemos esa llenura, que deseemos, que procuremos esa llenura, porque Dios da su Espíritu sin medida a todo aquel que lo pida. ¿Lo necesitamos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra huestes de maldad. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos ni siquiera desean el ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando escuchan una cierta doctrina de demonio, como que les parece muy bien. Así les es. Endulzaron el oído. Amén. Aquí me parece bien. Aquí dicen la verdad. Me dijo alguien hace unos años atrás, me dijo estas palabras. Mira, me dijo, ahora sí he encontrado, dijo, un lugar que verdaderamente ahí sí predican la verdad, me dijo. Deberías de venir a conocer. Ahí sí predican la verdad. Bueno, le dije, si ahí estás, si tú dices que ahí está la verdad, pues qué bueno, echa raíces, trabaja y haz lo que tiene que hacer ahí. Pero ¿sabe qué? Era solo una emoción, porque todo eso, dice, aparentemente es una verdad, pero no lo es. Por eso es importante que nosotros estemos atentos. ¿Qué es lo que decimos? Amén. Hoy abunda por todos lugares. Hoy por todos lugares, y a veces son personas muy elocuentes. Son personas que tienen un conocimiento que la persona dice, wow. Así es. Pero ¿sabe qué? Están metiendo el veneno, están metiendo esa falsa doctrina. ¿A dónde están llevando a muchos? A vivir en su sensualidad, a vivir en su carne, y les acomodan todo. Y no saben, no están viendo por su alma, no están viendo que esa persona en esa condición que está, se puede perder, que en esa condición que está, su pecado lo va a llevar a una muerte eterna, pero no lo dicen, simplemente les acomodan ahí, porque son doctrinas de demonios. Pero no sea que digas la verdad de Dios, que muchas veces te quieren linchar, muchas veces te tratan de fanático, muchas veces te tratan de exagerado. Entonces, ¿por qué? Porque este tiempo nos ha tocado vivir. Déjame decirte que alrededor del mundo muchos de nuestros hermanos están siendo perseguidos porque mantienen estas verdades. Muchos misioneros, hombres de Dios, están hasta siendo ejecutados por mantener estas verdades, pero saben, están plenos su decisión. Entonces nosotros en este tiempo final debemos de atender esto. Debemos saber que nosotros somos un depósito donde yo voy a ver qué va a entrar ahí, porque muchos, como la negligencia de no instruirse, entonces hoy están siendo arrastrados por eso. Muchos. Ejemplo, está pues ya está contabilizado en la historia, ¿verdad? De lo que ha pasado, de grandes grupos que seguían a cierto líder, y este líder pues llevaba una doctrina contraria. Entonces, ¿a dónde los llevó? A la perdición. ¿A dónde los llevó? A la muerte.
¿A dónde los llevó? Fueron arrastrados, ¿verdad? Por esas falsas doctrinas. Podemos enlistar, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, a Jim Jones. Toda esa gente le creyó. Amén. ¿Y qué pasó? Ahí murieron creyéndole al hombre. ¿Y qué pasó con David Koresh? ¿Verdad? Él tenía su disque doctrina de Dios, pero la doctrina de demonios. Por eso es importante instruirse en la sana doctrina, porque la doctrina es la columna vertebral del creyente, que lo mantiene derecho, que va a permanecer. Pero es una persona sin doctrina, es alguien que es como las olas del mar, va de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, nunca tiene paz ni estabilidad, no sabe ni los principios bíblicos. Entonces, quiero leerte por el tiempo este otro versículo. Dice aquí claramente: amados, no creáis a todo espíritu, Amén. Wow. sino probad los espíritus. Amén. Para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Aleluya. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Qué tremenda es escritura, hermano, para estos últimos tiempos, varón. Amén. Hablando de la conciencia adormecida, el diablo es tan sagaz, por naturaleza es un hackeador tremendo. Él siempre tuerce las cosas buenas cuando alguien se presta a que las hagan. En el libro de Santiago, hablando Santiago de estas cosas, que refiriéndonos, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Terrenal quiere decir que es carnal. Metes tu voluntad a algo que es espiritual, metes tu carne, tu humanismo a algo que es espiritual. Dice lo siguiente: es animal. Esto está fuerte. Animal es cuando una persona ya llegó, un ministro o alguien, o puede ser también un líder político, llegó a tener la conciencia adormecida. Y dice: porque es terrenal, animal, diabólica. Ya es cuando esa persona está totalmente bajo el control de los demonios, bajo una doctrina de demonios, hablando del cuerpo de Cristo. Y hoy en día nos ha tocado vivir cosas en estas últimas épocas, y aún nos toca vivir mucho más hasta el glorioso arrebatamiento que la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, no es una congregación, no es un edificio, es su cuerpo. Somos miembros, no como la religión imperial que dice que ellos son la iglesia de Cristo, que Cristo los fundó. No, la iglesia se compone de miembros, de gente se compone. Somos el cuerpo de Cristo. Los nacidos de nuevo somos el cuerpo de Cristo. Pero no me quiero alejar del tema. Dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Si no desciende de lo alto, ¿de dónde viene? De las profundidades del infierno. Está fraguado por el demonio para atacar al cuerpo de Cristo y para también destruir al ser humano, porque odia a Dios. No puede él hacer absolutamente nada en contra de Dios, pero sí puede tocar a la niña de sus ojos, que es su creación, y mucho más los que hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Hoy en día hay, y voy a decir fuerte esto y no me voy a disculpar, hoy en día hay muchos siervos que son cobardes.
Sí, eso fue lo que dije, son cobardes. No quieren hablar la verdad. Cuando una persona de la farándula viene al conocimiento de Jesús, le dan las primeras bancas, lo alaban, lo presentan públicamente. ¿Y qué pasa después? Que esa persona viene y causa vituperio al nombre de Cristo. Su comportamiento sigue igual. Nunca le dieron una instrucción bíblica. Al contrario, doctrina de demonios le infundieron. Y esa persona, como estaba acostumbrada a esa clase de vida, se siente conforme, se siente relajado, cómodo, feliz. Pero de la palabra de Dios, de santidad, no siente absolutamente nada. Doctrina de demonios por espíritus engañadores. Y la única forma que podemos nosotros detectar es a través de su palabra. Hermano, hermana, no digas a todo amén. Cuando veas que concuasa con las escrituras y veas que es lo que el siervo de Dios está predicando, ahí sí di amén, gloria a Dios. Y eso va a causar que brote dentro de ti como ríos de agua viva. Porque la palabra de Dios, como dijo el hermano al principio, no vuelve vacía. No vuelve vacía. Hará para lo que fue enviado a hacer. La palabra de Dios tiene su cumplimiento. Doctrina de demonios está en todo lugar. Está en todo lugar. Hoy en día, el cristianismo, y lo voy a decir sin temor alguno, el cristianismo, el verdadero cristianismo bíblico está a fuego cruzado. Los verdaderos cristianos están recibiendo fuego cruzado. Los verdaderos cristianos reciben de los católicos insultos, blasfemias, maldiciones, y ni qué decir del pueblo judío, que son un grupo de anticristos que odian oír el nombre de Cristo Jesús. Odian oír. Y hoy en día estamos viviendo esa etapa. La escritura que el hermano pastor leyó del libro de Juan dice, porque muchos anticristos se han levantado. En el tiempo que él escribió esa escritura ya había el espíritu de anticristo en moción por todo el mundo ya. Y hoy en día se está manifestando, y si no nos metemos en la sana doctrina, escudriñando las escrituras, es muy posible que caigamos bajo el lazo del diablo. Por favor, hermano. Gracias, mi hermano. Y ya para ir cerrando este pequeño pensamiento y este tema, ¿verdad?, que hoy Dios nos permite poder exponer, quiero rápidamente mencionar, ¿verdad?, el accionar de esta doctrina de demonios, de estos espíritus engañadores, ¿verdad?, lo que hacen, ¿verdad?, cuando ya se introducen estas doctrinas demoníacas en medio, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Primeramente estos demonios se oponen a la verdad de Dios. Así es. Se oponen rotundamente a la verdad de Dios, y eso lo vamos a notar cuando alguien está dando una palabra de parte de Dios, está hablando una verdad de Dios, y hay gente que se incomoda, hay gente que gente del pueblo de Dios que se levanta y insulta al predicador. Amén. Que le dice, porque lo he experimentado en alguna ocasión, se estaba hablando de un tema de lo que es la eternidad, de lo que es la resurrección. Amén. Y me recuerdo que dentro de ese pequeño conglomerado que había ahí, se levantó un hombre que quiso agredirnos, porque eran dos hermanos, quiso agredirnos y dijo, ¿ustedes qué se creen hablando de eternidad, hablando de resurrección? Ustedes lo que son unos ilusionistas, andan confundiendo a la gente. Ustedes, dijo, andan metiendo esas sus ilusiones. Y el hombre estaba pero bien airado, era un demonio que los traía. Amén. Entonces, cuando se habla la verdad de Dios, hay gente que se te va a oponer, pero no importa. Pero las verdades de Dios hay que predicarlas. Entonces, ¿cuál es el operar de estos demonios, de estas doctrinas? Es que se oponen a la verdad. Y segundo,
que ellos, esta es la doctrina de demonios, pervierten la verdad de Dios. Amén. ¿Verdad? Y buscan, ¿verdad? De una manera cómo mostrar otra clase, porque no lo hay, pero otra clase de evangelio. Amén. ¿Verdad? Amén. Les presentan un evangelio de la prosperidad. Amén. Les presentan de que si eres pobre, estás bajo maldición. Aleluya. Si eres pobre, estás bajo maldición. Y la gente que no se instruye en la palabra y no se doctrina, se entran en miedo. Entonces, ¿quieres dejar de ser pobre? Da todo lo que tienes. Ejemplo de esto, la viuda dio lo poco que tenía. Agarran versos que están fuera de contexto. Así es, así es. Esta es la doctrina de demonios. ¿Y saben qué hacen? Es. Despojan a la pobre gente. Los dejan, hermanos, sin nada, y ellos viven en grandes mansiones, en jets privados. Amén. Pero un día van a estar delante de Dios. Un día estarán delante de Dios estos que han hecho esto. Entonces, pero ellos, ¿qué hacen? Esta doctrina de demonios pervierten la palabra de Dios. Ellos mismos le dan la interpretación, hermano, equivocada a las escrituras. Ellos piensa que la interpretación que le han dado a ese verso es el correcto y muchas veces lo imponen. Esto es lo que hace la doctrina de demonios. Así es. Por eso hay que instruirse en la palabra. Otra de las cosas que ellos hacen es que hacen a la gente cautiva. Los cautivan. Así es. Los tienen con miedo, las tienen con temor. Ahí les, hermano, ¿qué es eso de decir? ¿Qué es eso de decir, hermano, que uno de un ministro realmente pues, le va a decir a una oveja, si usted se va de la congregación, maldición le va a caer? Eso no es de Dios. Amén. Eso no es de Dios, perdóneme, pero eso no es de Dios. Así es. No Las es. ovejas son de Dios, no son del pastor. Amén. Las almas son del Señor. Ahora, se le puede dar un consejo, se le puede instruir conforme a la palabra, pero ¿qué usan? Los tienen cautivos. Y les dicen y la gente vive bajo temores, perdieron su libertad con la cual fueron libres. Y para esto te voy a leer lo que dice Gálatas. Dice aquí el apóstol Pablo nuevamente. Esta versión está un poquito diferente, pero mira lo que dice Gálatas 1, capítulos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Aleluya. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aleluya. Esta clase de gente está metida en muchos lugares, ¿no? Que oigan, que escuchen, que sepan que su condenación está cerca, porque han hecho tanto daño al cuerpo de Cristo. Han hecho tanto daño a aquellas ovejitas del Señor que inocentemente entregan todo por amor al Señor, y ellos se aprovechan. Se lo va a cobrar caro el Señor a esa gente, porque son almas. Entonces, por eso es importante ver lo que hace esta doctrina de demonios. Pervierten la verdad de Dios. Otra de las cosas que hacen es, ya hablamos que los tienen cautivos, otra que hacen es que siembran la cizaña en medio del pueblo de Dios. Les empiezan a meter duda, les empiezan a meter cosas. Entonces ahí dice, hermano, en Mateo 13:39, el enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Quién siembra la cizaña? El diablo, ¿verdad? ¿Quién siembra, hermano? Dice Proverbios, parece que capítulo 6, 5 cosas detesta el Señor y aún 6 abomina su alma. Aleluya. El que mete rencilla entre hermanos. Aleluya. Amén. Proverbios 6 parece que dice, hay gente que se encarga en meter rencilla entre los hermanos, y eso se lo va a demandar Dios. Así es. Porque esa ovejita está caminando derecho, está amando al Señor, sirviendo, y viene alguien y le mete la cizaña. Dios se lo va a demandar. Hay quienes han sido de tropiezo. Entonces eso no es Dios el que lo está usando, es el demonio. Hay muchos hermanos en que el diablo los ha usado. Hay hermanos que se han dejado usar por el diablo, no una, sino muchas veces, dañando en medio del pueblo de Dios. Por eso hay tantas divisiones. Así y es. ejemplo de esto, el diablo usó a Pedro y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No le habló a Pedro, le habló al que estaba usando en ese momento. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad que no te suceda tal cosa? El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en lo de Dios.
Entonces, es importante entender esto. Hay muchos que solo llegan a meter la cizaña, a meter la duda. Y también ellos se introducen en el medio del pueblo de Dios. Amén. Sigilosamente. Están ahí. Y por eso, para leerte esto, ya nos queda poco tiempo, pero está aquí en Timoteo, dice también que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Ávaros, y da toda la lista. Es el tiempo, es la clase de persona que vamos a tener en el tiempo final. Amén. Entonces es importante, para terminar, que nosotros entendamos que estamos bajo un ataque hostil, hablando doctrinalmente, espiritualmente. Tenemos que pararnos la brecha, tenemos que pararnos firmes, tenemos que mantener las verdades de Dios, los principios que tenemos. No importa qué tan bonito se oiga esa doctrina, no importa que diga, es que mire, no, eso es antibíblico, eso no está en la palabra. Por eso es que muchos, el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. Dejo el tiempo para despedirnos, mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Yo lo único que quiero citar, hermano, es la Escritura que dice en Isaías 5:20. Ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, hermano. Y hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. Con esto voy a agradecer a toda la audiencia que nos oye, y voy a dejar a mi hermano que ore. Gloria a Dios, vamos a orar. Y donde quiera que te encuentres, amén, recuerda, Señor, que siempre Dios está hablando de tu vida. No es casualidad que escuches esto, y siempre hay un propósito en Dios. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos por aquellas almas, por aquellos hermanos que probablemente se alejaron o no se están congregando, o sí se están congregando. Oramos, Señor, por todos ellos, para que tú extiendas tu mano de poder, Señor, que nosotros despertemos, Señor, que nosotros nos propongamos, Señor bendito, a que dispongamos nuestra vida para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están siendo llevados cautivos por eso, Padre, que reaccionen, Señor, porque ese camino, Señor, no los va a llevar, Señor, a la vida eterna, sino a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Padre, oramos por ellos, los bendecimos donde quiera que estén todos los que nos escuchen. Bendecimos tu vida, y que esta palabra, que sea Dios puesta, este pequeño pensamiento, que sea de bendición a tu vida, y que Dios siga hablando a tu vida. Si te encuentras en un lugar de esos, corre, sal, corre por tu alma, no te detengas, no le tengas temor al hombre, hay que tenerle temor a Dios, no al hombre. El hombre es mortal, el hombre es polvo, pero Dios es eterno, a él hay que temer. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos, Señor, a donde quiera que escuchen esta palabra, les bendecimos, y nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, es que todos conozcamos tu verdad, amemos tu verdad y vivamos en esa verdad, Señor. En el nombre de Jesús, les bendecimos. La Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, en la ciudad de Palmdale, les bendecimos. Ahí aparece un número de teléfono, 2 números de teléfono. Si tienes alguna petición, alguna duda, lo que desees, estamos a la orden. Que Dios bendiga tu vida y Dios te guarde. Amén, mi hermano Jorge. Amén. Amén.